buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, bienvenidos al tiempo del análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día. Mírame Televisión, y hoy vamos a hablar de muchos asuntos de actualidad, muchos asuntos que seguramente a ustedes les interesen. Lo vamos a hacer en la compañía del presidente del Partido Popular en Canarias y diputado autonómico, Manuel Domínguez. Manuel Domínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes, Mírame, por esta invitación. Es para mí un placer como siempre. Vamos a empezar con el que es sin duda la noticia política del día, porque hoy el Consejo de Gobierno aprobaba los presupuestos, el proyecto de presupuestos para el año 2023. Lo hacía a través de esta comparecencia en la que comparecían tanto Román Rodríguez como el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Los grandes titulares: Canarias aprueba su proyecto de presupuestos para 2023 con un aumento de casi el 10% en gastos sociales. Esto es sobre todo lo que ha destacado el Gobierno de Canarias en esta presentación. Las cuentas crecen casi un 12% con respecto a las vigentes, hasta llegar a los 10.180 millones de euros. Manuel Domínguez, nosotros aquí en esta casa, lógicamente, hoy se han presentado los presupuestos, haremos un trabajo de análisis y de estudio los próximos días, supongo que igualmente lo harán así los grupos parlamentarios, pero a grandes rasgos o en principio, a raíz de lo que hemos conocido hoy, ¿cuál es la posición del Partido Popular? Bueno, es verdad que tampoco hemos podido profundizar mucho en ellos porque están muy recientes, no han entrado en la Cámara aún, pero a grandes rasgos, como dices, yo creo que hay tres asuntos a destacar. Primero, 10.000 millones de euros para un gobierno que ha demostrado en los últimos años que no es capaz de ejecutar un presupuesto menor, es mucho dinero y por lo tanto se debió haber planteado un plan de alivio fiscal mayor del que se ha planteado. Y hablando del plan de alivio fiscal, el segundo asunto. Han dicho que van a bajar impuestos, todavía, insisto, no he profundizado mucho en cuáles, y lo han denominado plan de alivio fiscal. Bienvenidos. Llevamos hablando de esto hace mucho tiempo desde el Partido Popular. Me han criticado por activa y por pasiva, me dicen que no era el momento y sin embargo ahora plantean un plan de alivio fiscal. Ha asegurado Ángel Víctor Torres a este respecto que es un plan de alivio fiscal para las rentas medias y bajas, que no se va a aliviar en este caso a las rentas altas, es lo que ha dicho hoy en rueda de prensa. Lo mismo que pedía el Partido Popular. Hemos hablado, por ejemplo, de deflactar el IRPF para los 3 primeros tramos, es decir, para los tramos más bajos, y esas son las rentas que al fin y al cabo tienen menos recursos. Y es lo que llevamos hablando desde el Partido Popular hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en su afán de dividir a la sociedad, no de Ángel Víctor Torres solo, sino de Pedro Sánchez, comparado por Ángel Víctor, entre ricos y pobres, una vez más quieren hablar de ricos y pobres para dividir a esta sociedad y bueno, tener un poco de posibilidad de cara a las próximas elecciones. Y es un error. Aquí tenemos que gobernar para todos, siempre pensando en los que menos tienen, y ahí el plan de alivio fiscal del Partido Popular siempre para las rentas más bajas, lógicamente. Es decir, bajar el IJIC del 0% al 3%, perdón, del 3% al 0% en las conservas, ¿es para quién? ¿Para los más ricos? ¿Para los más pobres? ¿Es para los que no pueden comprar pescado fresco y van a las conservas? En definitiva, de eso es lo que ha hablado el Partido Popular, pero bueno, insisto en que tenemos que profundizar un poco más en esos presupuestos. Y tercer asunto que me gustaría poner sobre la mesa sobre estos presupuestos. Están basados en unas previsiones de ingresos que no son avaladas por ningún organismo económico nacional ni internacional, por lo cual creo que han comenzado la casa por el tejado, es decir, primero redactando los gastos y en función de los gastos cuánto dinero me hacen falta para hacer las previsiones de ingresos. Y esas son quizás las tres patas de esta mesa, digo, en una lectura muy rápida, a brocha gorda de los presupuestos. Sin duda alguna, en el debate parlamentario que se iniciará a partir de ahora, lógicamente se va a poder desmenuzar con mucho mayor detenimiento pues, los pequeños detalles de este presupuesto, sin duda fundamental para un año, el 23, que va a ser clave también en la economía de Canarias. Ha estado el Partido Popular de Canarias precisamente muy activo en la última semana con una, si me lo permite, gira política por todas las islas. Me gustaría saber cuál es la percepción que usted, como presidente del Partido Popular de Canarias, ha palpado a través, insisto, de estas visitas por las Islas Canarias. Creo que ha habido un antes y un después. El Partido Popular de Canarias ha marcado un antes y un después tras esta convención que ha pisado todas y cada una de las islas, en donde hemos hablado de sanidad, hemos hablado del municipalismo, hemos hablado del sector primario, hemos hablado de las políticas sociales y ha marcado un antes y un después por varias razones. Una, porque ya escucho a otras formaciones políticas hablar de lo que viene hablando el Partido Popular, por ejemplo el municipalismo. Ahora hay algunos que hablan de la importancia que tiene el municipalismo, ya lo dije hace 8 meses, casi 9, cuando me eligieron presidente. Y por otro lado, porque la ilusión, iba a decir el buen rollo y voy a decir el buen rollo interno del partido, la estructura,
la cohesión ha sido notoria. Y ese era uno de mis principales objetivos cuando asumí la presidencia del partido y estoy sumamente satisfecho de lo que hemos logrado con esta convención. También él he podido leer algunas declaraciones en las que habla de que ha captado, digamos, como que hay una intencionalidad o una ilusión de cambio en la sociedad, o por lo menos en la sociedad que se ha acercado, lógicamente, al Partido Popular en estos días. ¿Esto es así? Es así porque cada vez que las cosas pintan mal, y en el Partido Popular ya tenemos experiencia sobre ello, vemos como en Canarias las cosas están pintando sumamente mal, giran la mirada hacia el Partido Popular. El Partido Popular, esta mañana lo decía en una entrevista que mantenía en una emisora de radio. Y yo decía, tengo la sensación de que se nos exige como si estuviésemos gobernando. Y nosotros llevamos 12 años en la oposición. Pero, ¿por qué se nos exige tanto? Porque nos perciben como un partido de gobierno. Y es ahí donde vamos a tener que estar en las próximas elecciones. Yo le he dicho con toda la humildad del mundo a la ciudadanía que nos den una oportunidad para valorar el trabajo que somos capaces de hacer. Le hacía esta pregunta un poco como pie para otra que le quiero hacer a continuación. La verdad es que me gustaría en esta entrevista pues comentar con usted y preguntarle por algunos asuntos, informaciones que se han publicado y que al final pues parten de una serie de datos que afectan lógicamente al día a día de Canarias. Pero me gustaría empezar por este titular, el titular del sociobarómetro de Canarias, del último sociobarómetro, en este caso del segundo semestre. El sociobarómetro da ganadores, publicado en el mes de julio, al PSOE a un año de las elecciones. El Pacto de las Flores lograría mayoría suficiente pese a la caída de Podemos. El Partido Popular ganaría en votos a Coalición Canaria, que tendría más escaños. Obviamente, a un año de las elecciones, cualquier sociobarómetro, cualquier encuesta hay que cogerla con pinzas, Manuel Domínguez, pero en líneas generales, ¿usted qué opina de esta percepción que capta el sociobarómetro y esa posible realidad de la posible reedición de ese Pacto de las Flores? Bueno, si Tesano ha tenido algo que ver en esto, pues poco nos podemos fiar, ¿no? En este caso es la UNED quien elabora el sociobarómetro. Pero bromas aparte, era una broma con respecto a lo que son las encuestas, ¿no? Sí. Para que todos nos pongamos en situación, para mí particularmente las encuestas son una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo que te ayuda a tomar decisiones, a desechar otras, y en ese sentido creo que es para lo que deberían de ser utilizadas y no para mover a las masas o para confundir a la ciudadanía. Por lo tanto, con todo el respeto que merece esta o cualquier otra encuesta, siempre llevo por delante la prudencia para tomarlas, analizarlas, compartirlas y compararlas y entonces tomar ese tipo de decisiones. Son buenas, ¿eh? Es necesario tener encuestas, además que te pongan los pies en el suelo y que te digan, ojo, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir dándolo todo para conseguir buenos resultados, y es ahí donde nos encontramos en este momento. Pero sí es verdad que hemos analizado esta y algunas otras, comparándolas para ver qué decisiones adoptar. Hay asuntos que preocupan lógicamente a la sociedad y indicadores que vuelven a colocar a Canarias a la cola en muchas cuestiones. Sin embargo, también hay titulares que muestran una cierta mejoría en algunos aspectos. A mí me gustaría compartir con usted algunas de esas informaciones para conocer cuál es la posición del Partido Popular. Por ejemplo, veíamos también hace tan solo unas semanas la publicación del informe elaborado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en base al índice AROPE. El escudo social evita que la pobreza se dispare un 17% en el archipiélago. En este informe se hablaba o se ponía en valor ese escudo social y se hablaba de que hay casi 30.000 personas menos en pobreza y exclusión social en Canarias. Y esto se vinculaba pues, con los ERTES, con el refuerzo de la prestación canaria de inserción o con el aumento del salario mínimo internacional. Claro, yo le quiero interprofesional, perdón. Yo le quiero preguntar, Manuel Domínguez, precisamente por estos datos de pobreza en Canarias, por esta situación, ¿qué opina usted sobre este escudo social? Y también me gustaría saber si tendríamos un escudo social de estas características si gobernase el Partido Popular. Mire, si yo fuese presidente del Gobierno de Canarias, intentaría por todos los medios que noticias como esta o bien no saliesen o bien no fuesen para sacar pecho, como he visto en los últimos tiempos. ¿Por qué? Hablar de más de 811.000 personas, más de 811.000 canarios en riesgo de pobreza severa es un drama social. Y más aún cuando esto pinta mal, quiero decir, de cara al futuro, todos sabemos que el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto va a ser menor, que la renta per cápita, es decir, la capacidad de consumo de las personas es menor, porque sube la hipoteca, porque con el mismo dinero puedes consumir menos, etcétera, etcétera. Esto no es una buena noticia. Es decir, escudo social. La verdad es que cuando veo este tipo de noticias y veo que no hay empatía con las personas que están al otro lado de ese escudo social porque tiene un agujero grande el escudo social que no les ha protegido, a mí me preocupa, porque parece que todo hoy en día se va a tratar en función de las estadísticas, ¿no? Por lo tanto,
creo que cualquier partido político que se precie a gobernar esta tierra, lo primero que tiene que tener en mente es cómo ayudar a las personas que peor lo pasan, a las familias que no saben cómo llegar a final de mes. Creo en el empleo como la mejor política social. Soy un firme defensor del empleo como la mejor política social y es ahí donde el Partido Popular tiene que trabajar. Y el empleo no lo genera la administración pública, el empleo lo genera quienes crean empleo, y valga la redundancia, es decir, quienes tienen posibilidades de invertir, quienes tienen posibilidades de desarrollo económico, y las administraciones estamos para darle o no facilidades a quienes pueden invertir. Pero teniendo en cuenta que venimos de una crisis económica importante generada a través de una pandemia mundial que lógicamente ha tenido sus efectos en el turismo, que es el motor de la economía de Canarias, que haya 30.000 personas menos en exclusión social y en pobreza, ¿no es un dato positivo? También viene Castilla y León, o también viene Madrid, o también viene Galicia, es decir, toda la península, todo el territorio nacional viene de una pandemia, en el ámbito mundial también, y sin embargo los índices nos dicen que estamos a la cola en cuanto a los números de personas en riesgo de pobreza severa. Más de un tercio de la población no sabe si puede llegar a final de mes y por lo tanto no es una buena noticia. A mí me hubiese gustado escuchar una noticia en la que diga que el trabajo que se ha hecho durante estos últimos ejercicios, es decir, durante la presente legislatura, ha acabado de manera muy progresiva con la pobreza en Canarias. Eso pero no es así. Se puede hacer, Manuel Domingo. Lo digo porque al final, analizando los datos, da la sensación de que estamos ante un problema que está cronificado, que es sistemático y que no se soluciona solo con políticas. Que con políticas lo que se puede hacer es frenar y generar un escudo social más o menos efectivo para paliar o intentar frenar el avance de la pobreza. Pero ¿cómo se soluciona entonces? No sabía que iba a formular esa pregunta, pero dije antes lo que dije de quiénes crean puestos de trabajo porque viene muy vinculado a esto. Mire, yo soy de los que cree que el gobierno local, insular, autonómico y nacional tiene herramientas posibles para poder hacer que quienes pueden invertir, inviertan. Canarias debería de ser un polo de atracción de la inversión. Hoy en día, Canarias no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque las herramientas que tiene no son protegidas. El REF, por ejemplo. Nosotros tenemos una inversión en Canarias, que ahora estamos criticando que la tenga Baleares, que tiene que ser una ventaja para el desarrollo de nuestra economía y, sin embargo, tiene una inseguridad jurídica de tal nivel que ahuyenta la inversión. Por lo tanto, mientras para este gobierno el sector empresarial, la pyme, el autónomo sean amenazas, sea pecado hablar de ellos, no vamos a salir adelante. Yo el otro día en el Parlamento me comprometí con el gobierno a no hablar más del empresario, sino del empleador, para que de una vez por todas entiendan que hay que facilitar la posibilidad de que haya más empleo en esta tierra. Pero empleo con garantía. No me sé las cifras, pero decíamos en esta última semana que hay pobres trabajando y el índice ha crecido. ¿Eso qué significa? Que hay gente que tiene puesto de trabajo, que no llega a final de mes y que los índices están creciendo. Por lo tanto, no son buenas noticias. Dice usted empleo como política social, insiste mucho en el empleador, en el empleo. Datos del paro oficiales los publicábamos también, se publicaron también hace pocas semanas. El ABC, Canarias baja de los 190.000 parados, la mejor cifra en 14 años. Las islas son una de las 5 comunidades en las que el paro desciende, al contrario que la media estatal. La mejor cifra de empleo o de paro en Canarias, la cifra más baja de paro en Canarias, de los últimos 14 años, Manuel Domínguez. Claro, si tenemos la mejor cifra de los últimos 14 años, no quiere decir que en este sentido, bueno, estamos haciendo las cosas bien o se están haciendo las cosas bien. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo para poder decir que sí, pero mi forma de entender la gestión de esta tierra no me lo permite. ¿Por qué? Mire, en el aeropuerto, y esto es cierto, en el aeropuerto hace 3 semanas, 4 semanas, tropezaba con un señor que es propietario de una empresa de castillos hinchables y me dice, ¿sabes que tengo una médico trabajando conmigo en la empresa? Digo, pero si la empresa tuya de castillos hinchables, sí, pero la he contratado para los fines de semana y como es discontinuo, es decir, fijo, discontinuo, la tendré para toda la vida. Quiere decir esto que cuando sea médico seguirá siendo empleada de mi empresa. Lo digo de esta manera, además es verdad, ¿eh? Esto que estoy contando es cierto, me lo cuentan en el aeropuerto el otro día, lo digo de esta manera porque estas personas que son fijas discontinuas cobran del paro y no se contabilizan dentro de las cifras del paro.
Las personas que están en ERTE en Canarias hoy no contabilizan como desempleados y, sin embargo, están en ERTE, quiero decir, no están trabajando. Con lo cual, mientras queramos hablar de paro, de dependencia, de pobreza, por números y no entendamos que las personas no son una cifra, seguiremos llevando a cabo políticas como las que se están llevando y haciendo o intentando hacer ver a la ciudadanía que todo va bien. Es decir, yo creo que para que las cosas vayan bien hay que decir la verdad. Y la verdad es, oiga, mire, tenemos índices menores, pero que sepa usted que dentro de estos índices hay personas que cobran el paro y no contabilizan como tal. Claro, es que al final usted entiendo que cuestiona los datos del paro por su respuesta, incluso por cómo son los datos oficiales, incluso presentados por el periódico ABC, pero al final, pues de esa manera se podrían cuestionar todos los datos del paro de los últimos 14 años que mostraban una situación peor de la que tienen Canarias ahora. Porque después del cambio de la ley, la reforma laboral, hemos visto cómo hay, permítame la expresión, figuras laborales que no se contemplan como desempleados, que antes sí. Entonces, podríamos comparar las cifras del paro solo teniendo en cuenta después de la reforma laboral. Y entonces empezamos a evolucionar o a analizar con profundidad esos datos. Pero si nos vamos a los últimos 14 años, las variables no son las mismas. Y cualquier persona que comprenda lo que estoy diciendo dirá, pues tiene razón. Es decir, yo no puedo contabilizar algo que hace 14 años, 10, 2, no se contabilizaban de igual manera, o compararlos con eso, porque entonces me estoy haciendo trampas al solitario. Y es ahí donde yo incido. Yo soy de los que se alegra porque las cosas vayan bien, créame que sí. Cuando asumí la presidencia del partido, dije, lo primero que dije, aquí me tiene al presidente del gobierno, con la mano tendida, para ayudar en lo que sea necesario. Y créame que le voy a apoyar en todo aquello que creo que es bueno para Canarias, y así nos va a seguir entendiendo y teniendo. No nos necesitan, con lo cual no nos utilizan, valga la expresión, pero en esa línea estoy, siempre en positividad. La verdad es que nombra usted esa modificación de la reforma laboral, o la última reforma laboral que se ha aprobado por el Gobierno, que el Partido Popular votó en contra, salvo Alberto Casero, en este caso, por aquel despiste famoso. Pero bueno, nosotros también hemos ido un poco a los datos, es verdad que son los datos grosso modo, y que al final, bueno, después hay realidades que evidentemente no muestran los datos, pero los datos a grosso modo, año 2013, datos de septiembre, el porcentaje total de contratos indefinidos sobre el total de contratos era del 7,69%. Datos de septiembre de 2022, tras los efectos de esta reforma laboral, el porcentaje de contratos indefinidos del total de contratos es el 46%. ¿A usted no le parece que se han mejorado las condiciones de los trabajadores en este país? Es que me está dando la razón. Hay más contratos indefinidos que contratos temporales. Es que ya el contrato temporal no está... Existe. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el que antes era contrato temporal se añadía dentro de las cifras de desempleados, ¿vale? ¿Por qué? Porque había un periodo en el que trabajaba y otro en el que no. Ahora, una persona, la médico de la empresa de castillos hinchables, trabaja solo los fines de semana, pero de lunes a viernes no contabiliza que está en el paro, pero no está trabajando, está estudiando. Y si este fin de semana siguiente, este empleador necesita a alguien para los castillos, tiene que llamar en primera persona a esta chica, a esta estudiante, que si le dice que sí, tiene prioridad para trabajar, y si le dice que no, pues llama al siguiente. Creo que he conseguido explicarme en ese sentido. Por eso, la cifra... ¿Usted sabe los datos de cuántos contratos son fijos discontinuos? No, tendría que buscarlos, ¿no? Sí, estaba dándole vueltas a la cantidad de datos que tengo en mi cabeza y no consigo la de los fijos discontinuos, ¿no? Yo me comprometo a buscarlos también, para intentar dar todos los datos posibles, pero insisto que al final, bueno, pues uno intenta analizar la realidad en base a los datos, y después es verdad que la realidad es mucho más compleja que la que muestran los datos, pero los datos es importante tenerlos en cuenta. Vamos a hablar de dependencia, Manuel Domínguez, porque es otro de los grandes caballos de batalla de siempre, uno de los grandes problemas que arrastra la comunidad autónoma en general, el país, porque la ley de dependencia pues finalmente no se cumple y la situación es muy compleja. Canarias además está a la cola. Sin embargo, también hemos visto algunos datos positivos que el Gobierno intenta resaltar y por los que a mí me gustaría preguntarle. Vamos a ver también este titular que veíamos después del último informe que se publicaba. Canarias es la comunidad que más beneficiarios incorporó al sistema de dependencia, pero aún es la segunda con mayor lista de espera. De hecho, es la segunda con mayor lista de espera y es la comunidad donde más tiempo se espera, superando los 900 días hasta que se consigue finalmente, bueno, pues que se recibir esa prestación a la que se tiene derecho. Pero
hay más beneficiarios dentro del sistema. En este caso, ustedes, como ven el vaso medio lleno, medio vacío, ¿qué soluciones tiene el Partido Popular para esto? Creo que has buscado todas las que no puedo decir que estoy de acuerdo. Quiero decir, no es posible. Mire, yo he sido alcalde hasta hace 4 días, ¿no? Y mientras yo siga recibiendo WhatsApp, y me comprometo a enseñarlo después en privado, en los que me digan, a mi madre la han atendido la semana pasada, me han dicho que dentro de 3 meses volverán a analizarle y quizás en 6 pues pueda tener la resolución de si es dependiente o no. Encamada, con Alzheimer, no, es que no me lo estoy inventando estos temas, porque con esto no se puede jugar. Encamada con Alzheimer, quizás dentro de 9 meses no le haga falta la ayuda. Por lo tanto, acaba de decir el dato de los 900 días. Eso es una barbaridad, de verdad. Y no se puede incorporar a la gente a una lista para bajar los índices y le dar una ayuda para ver si con esto van escapando y luego ya te diremos dentro de 900 días si realmente corresponde el 100% de la ayuda. Porque yo he visto familias, personas que han estado en la dicotomía de si cuido a mi madre, no cuido a mi hijo, si cuido a mi hijo y a mi madre dejo de trabajar. ¿Cómo vivo? Alcalde, le añado lo al alcalde porque esta es otra conversación de otra ciudadana de Los Ralejos. Mire, y yo me emociono cuando veo estas cosas porque me duele en el alma que no se reconozcan las cosas. O sea, no hemos podido resolver el problema de la dependencia y creo que quedan mejor que no intentando sacar tipos de titulares como este en los cuales quien lo está escuchando al otro lado se le parte el alma porque lo están pasando mal, muy mal, de verdad. La dependencia, y esto lo digo con énfasis, quizás es peor que los datos de pobreza que tenemos en Canarias. Lo que sufre una familia, lo que sufre el dependiente y el cuidador, porque a veces nos olvidamos del cuidador, es tremendo. ¿Pero y cuál es la solución entonces? ¿Hay Mire, solución? Hemos planteado una medida que no es ni la gallina de los huevos de oro ni la solución al problema definitivo, pero sí es una medida que vendría a ayudar y mucho. Plan de empleo, 1, estamos contratando personas, que venga a través de los ayuntamientos, 2, con las trabajadoras sociales que realmente conocen a las familias, que atiendan y adelanten las listas de espera de la dependencia. 3, estamos aminorando, disminuyendo estas listas de espera. Y eso se lo hemos planteado a la Consejería desde hace pues más de 2 años. Y nos han dicho que no, cada vez que lo hemos planteado, como propuesta de resolución, como moción, como debate mía a través de una pregunta al presidente. Lo volveremos a llevar en estos presupuestos, lo volveremos a plantear en el debate del Estado de la Nacionalidad. Y no nos lo aceptan. Insisto, no es la solución al problema, pero es una medida que desde mi punto de vista tiene 3 objetivos que se pueden cumplir que vendría muy bien. Y lo volvemos a poner sobre la mesa. Y el otro día le dije al presidente, mire, si usted entiende que las medidas que plantea el Partido Popular no son aceptadas porque tiene el símbolo del Partido Popular, yo se las planteo en privado, le quitamos y le borramos el símbolo del Partido Popular siempre que usted las acepte para ayudar a los canarios. Y me comprometo a eso una vez más hoy aquí en Mírame Televisión. Hay una cosa a la que nosotros nos hemos comprometido y es hacerle esta pregunta que yo le voy a hacer a todos los políticos que puedan tener responsabilidad o las herramientas para poder solucionar este problema que está muy vinculado con el de la ley de dependencia. De hecho, estos últimos días veíamos la dramática situación que viven 30 personas mayores en el hospital de La Palma. Personas mayores que en este caso, bueno, en principio parece que han sido abandonadas por sus familias que están ahí ocupando camas sanitarias porque no existen recursos sociosanitarios en la isla. El problema de la falta de recursos sociosanitarios públicos se extiende en general a toda Canarias. Y yo quiero preguntarle si el Partido Popular gobernara, solucionaría, aumentaría las plazas sociosanitarias. Se lo digo porque ya vamos por el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias renovado y finalmente ni se construyen las plazas ni se soluciona un problema que va más porque cada vez la población está más envejecida y hay una demanda mayor. ¿El Partido Popular solucionaría esto y cómo lo haría? Le voy a contestar una cosa que tendrá respuesta por parte de la izquierda diciendo que quiero privatizar los servicios. No ponga la menor duda de que lo que voy a decir llevará a esa conclusión demagógica a la izquierda de esta comunidad autónoma. El Partido Popular cree firmemente en que el número de camas sanitarias y sociosanitarias pueden crecer utilizando una figura que se llama la concertación. Y si nosotros pusiésemos a disposición de la inversión privada terrenos que lleven a la construcción de nuevas infraestructuras sociosanitarias y sanitarias,
tendríamos un problema menos en esta tierra. Porque al ciudadano lo que le interesa es que sea accesible y gratuito. No puede ser que hayan 290 camas, esta cifra sí la encontré, 290 camas en Canarias sanitarias ocupadas por pacientes dados de alta. No puede ser. Y por lo tanto, como aquí parece ser que la ideología está por delante de las necesidades de nuestra tierra, yo voy a hablar de cuál es nuestra forma de pensar. Creemos que sí, creemos que la Administración tiene que poner las herramientas suficientes para que se puedan construir, y creo que hay una iniciativa, que es la privada, que está dispuesta a invertir, a concertar. ¿Eso qué quiere decir? Que será gratuita para el usuario. ¿Vale? A mí, que no vengan ahora con el tema de la privatización, porque no tiene nada que ver con la privatización, y en este sentido creo que es fundamental que lo tengamos claro. Solución hay si se deja de lado la ideología. La pandemia ha puesto, precisamente, yo creo que ha estirado al máximo las capacidades y las posibilidades de los centros sociosanitarios, y donde más fallecimientos se han producido, donde más problemas se han encontrado de gestión durante la pandemia, ha sido en aquellos centros sociosanitarios privados o concertados. La diferencia es muy importante si se compara con los públicos. Aquí tenemos el mejor ejemplo en el caso del Hogar Santa Rita, en el norte de la isla de Tenerife. Mi pregunta es, ¿usted no cree que dejar un recurso tan sensible en manos de un interés privado, que al final, lógicamente, son empresas que quieren hacer negocios con la salud o con, en este caso, la situación de las personas mayores, puede suponer un riesgo para la integridad de esas personas? Conozco perfectamente algunas infraestructuras sociosanitarias gestionadas de manera indirecta, concertadas, que están perfectas. Seguro que las hay, pero usted me puso una de ejemplo que nace mal. Quiero decir, yo no voy a entrar con la función que se puede hacer porque a muchos relejeros ha ayudado, pero en este sentido yo conozco infraestructuras en Santa Úrsula, en La Guancha, en Los Relejos, que están perfectamente gestionadas. ¿Sabes por qué? Porque la Administración no tiene que dejar en manos de la iniciativa privada eso, y digo eso, como algo que tienen que gestionar ellos. La Administración, que aporta recursos, que cubre gastos de las personas que allí están, tiene que supervisar el trabajo que allí se desarrolla. Tiene que supervisar la atención a los pacientes. Tiene que supervisar la calidad. Pero si no son capaces de hacerlo en lo público, ¿cómo lo van a hacer en lo privado? ¿Ha ido usted últimamente a LUC? ¿Sabe cómo está esa infraestructura? ¿Conoce el abandono que se está sufriendo en un hospital público de referencia como el que está? Por lo tanto, yo lo que creo es que la Administración, hasta que no abandone la demagogia y la ideología y se centre en buscar soluciones a los problemas de los canarios, no la va a encontrar. Porque hoy en día, con la llegada de la nueva política y de los nuevos políticos, la ideología está marcando un ritmo a Canarias que yo creo que no es el adecuado. Hablemos de turismo. Hay un debate muy interesante sobre cómo entendemos nuestra relación con el territorio. Se habla mucho de la presión demográfica que existe, la presión sobre nuestros recursos naturales y del actual modelo turístico. Hay un debate, esto ha llegado también al Parlamento, sobre si tenemos que cambiar o no nuestro modelo turístico. Baleares, un archipiélago diferente en algunas cuestiones con Canarias, pero similar. En otras ha aprobado recientemente en este ejercicio una ley de turismo que plantea una moratoria para que no se creen nuevas plazas turísticas, y además plantea un decrecimiento de las que ya existen. ¿Por qué en Canarias no se puede aprobar una ley de este sentido? O dicho de otra manera, ¿no necesitaría Canarias dar un paso como el que ha dado Baleares? Yo creo que no hay sobrepoblación, ¿eh? No tengo datos que me inviten a pensar esto de manera mucho más objetiva de lo que lo acabo de decir. Para eso se está planteando la comisión en el Parlamento de Canarias, pero sencillamente yendo a la isla del Hierro, yendo a la isla de La Gomera, estando en el norte de Tenerife, en el oeste de la isla de Tenerife, yendo a una parte determinada de la isla de Gran Canaria, como puede ser Artenara o otros municipios cercanos, yendo a la isla de Fuerteventura, vemos que no hay una sobrepoblación. Si hablamos de determinados lugares, de determinadas islas, lógicamente así lo es, pero desde mi punto de vista creo que no. Y todo esto de la amenaza directa al turismo es malo. Creo que tenemos que tener claro que el modelo económico de Canarias pivota sobre una cabeza tractora, cual tren, que arrastra del resto de vagones que conforman nuestro Producto Interior Bruto. La industria, el sector primario, el comercio, en definitiva, todo lo que conforma nuestro sector, nuestra actividad comercial, nuestro Producto Interior Bruto. El 77%
es el sector servicios. Con lo cual, cuanto menos amenacemos al turismo, mejor. Bien, para esto hay que diversificar la economía, hay que potenciar la industria, hay que potenciar el sector primario, etcétera, etcétera, pero yo soy de los que opina objetivamente que aquí no hay sobrepoblación. A partir de ahí veremos cuáles son los datos que se pueden obtener de esa comisión parlamentaria. Le voy a hacer una pregunta un poquito más concreta sobre un debate un poco más concreto. ¿Por qué el Partido Popular se opone a establecer una tasa turística en Canarias? Insisto en lo que acabo de decir antes. Mire, primero, creo que este es el momento para hablar de bajada de impuestos. Segundo, todo aquello que amenace a nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo, es malo. Y tercero, no cabe todo bajo el prefijo eco. Ecotasa, ecoimpuesto para la basura en los ayuntamientos, que quiero advertir que el Gobierno de España está en poner a través de los ayuntamientos un nuevo impuesto a los ciudadanos por la recogida de residuos sólidos. Y ahora el Gobierno de Canarias, lo ha dicho el presidente del Gobierno, dice, no es el momento. No es el momento porque vienen las elecciones, que nadie se llame engaño, porque ya en el 2019 subió el IGIC del 6,5 al 7, puso el 3% al consumo de luz de más de 10 kilovatios, es decir, subió los impuestos en el año 2019. Y ahora una ecotasa, una amenaza más para nuestros turistas. Hablan de en torno a 3 euros. Por una unidad familiar son 4, por 3, 12, por una semana, pues hagan los cálculos. Es decir, no creo yo que con lo que cuesta un billete de avión, con lo que estamos demandando turistas a esta tierra, con lo que genera, que es en torno al 40% del empleo de Canarias, estemos para poner una nueva tasa, un nuevo impuesto, ¿no? Hablan ustedes de amenazar al turismo. Claro, la pregunta lógica que viene después es ¿por qué en otros lugares donde existe tasa turística? De hecho, cada vez son ya más los sitios donde hay tasa turística, los destinos turísticos donde hay que donde no hay. Yo le voy a leer rápidamente una lista de lugares, regiones, ciudades o países donde existe tasa turística en Europa. Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Budapest, Bulgaria, Croacia, Cataluña, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Baleares, Lisboa, Malta, Oporto, París, Praga, República Checa, Roma, Rumanía, Suiza, Viena. ¿Por qué no ha sido una amenaza para el turismo de estas regiones una tasa turística y sí lo iba a ser para Canarias? Porque eso es una lectura fría, me explico. Si uno tuviese en consideración, aparte de esa variable, todo lo demás, es decir, ¿cuánto depende de su Producto Interior Bruto Barcelona o Cataluña? ¿Cuánto depende el Producto Interior Bruto del turismo? No como el nuestro. Imposible. ¿Cuánto depende la creación de puestos de trabajo directos e indirectos del turismo en cualquier otro lugar de los que acaba de decir? En Bruselas no tiene una representación X tan notoria como la que es en Canarias. ¿Cuál es la renta per cápita? Quizás sí puede ser una comparativa más real. Renta per cápita. Renta per cápita, ¿cuál es el poder adquisitivo de las familias, de las personas en Baleares y en Canarias? Está muy por encima. Muy por encima. Tampoco tiene Baleares una influencia en su Producto Interior Bruto tan directo como la tiene en Canarias el turismo. Por lo tanto, ni es bueno copiar todo lo bueno que se hace en otras comunidades autónomas, ni es bueno fijarse en otras comunidades autónomas que no son iguales, porque aunque Baleares esté fragmentada también en su territorio por el mar, no tiene las mismas condiciones que las que tiene Canarias. La próxima semana, y con esto vamos a cerrar porque ya no estamos pasando de tiempo, pero a mí está resultando muy interesante esta entrevista. Me parece interesante que todos los políticos que se sienten aquí intenten responder pues, a cuestiones de la realidad, de titulares que vemos, de datos y de debates que se generen y se llevan, por ejemplo, al Parlamento de Canarias. Pero quiero preguntarle por un asunto judicial, que es actualidad, que es el llamado caso Mascarillas, porque además dentro de una semana, próximo martes, declarará el presidente del Gobierno de Canarias como testigo, lo hará por escrito en esta causa del caso Mascarillas. Me gustaría saber cuál es la posición del Partido Popular en este asunto. Lo primero que creo es que se está alargando demasiado en el tiempo y siempre la justicia, o en determinadas ocasiones la justicia deja de ser justa cuando se alarga tanto en el tiempo. He hablado de la presunción de inocencia siempre, para los míos y para los contrarios. No creo en la judicialización de la política, pero sí creo que aquí hay demasiadas incógnitas sin resolver. Una, ¿por qué se pagan 4 billones cuando el contrato solo dice que se pagarían 2 a la firma y los otros 2 a la entrega de la mercancía, sin haber recibido la mercancía? 2, ¿cómo es posible que se otorgue un contrato por encima del 1 millón de euros sin la autorización del Consejo, cuando se dice que tiene que tener la autorización? Y 3, ¿cómo a una empresa que se dedica a otra cosa totalmente distinta se le adjudica un contrato de esta envergadura? Premura, urgencia,
pandemia, podemos añadirle todo alrededor de lo mismo, pero aquí la realidad es que hay 4 millones de euros que se han pagado por unas mascarillas que no hemos recibido y que hay muchas incógnitas por resolver. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuando sucedió lo que sucedió en Madrid con el caso mascarillas también, fue el primero, obediente de Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez le llamó y le dijo: salga usted contra Isabel Díaz Ayuso. Y lo que dijo fue: debería de dar respuesta a todas las preguntas que se han formulado en torno al caso de mascarilla en Madrid. Yo no le voy a decir nada más a Ángel Víctor Torres. ¿Debería el Gobierno destituir a Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud? Si tuviese datos como para hacerlo, lógicamente sí. Bueno, hay una realidad que usted mismo ha dicho. O sea, hay 4 millones de euros que se gastaron por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales canarios, dejando a un lado la causa penal, la presunción de inocencia y las posibles responsabilidades en ese ámbito. En el ámbito administrativo hay un dato cierto: se gastaron 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron. ¿No le parece un dato suficiente para que se destituya a Conrado Domínguez? Lo que pasa es que, y por eso el Partido Popular ha hablado de una comisión, lo que pasa es que no hemos conseguido los apoyos suficientes, una comisión de investigación en el Parlamento para la parte administrativa. La judicial es judicial y eso va aparte, y yo soy de los que confía en la justicia, aunque a veces me parezca injusta, pero creo que es sumamente importante que podamos dar respuesta a preguntas como esa a través de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias, sin ningún tipo de señalar a nadie ni ánimo de perseguir a nadie, sino de aclarar algunas incógnitas, por ejemplo esta, que muchos podemos tener. Manuel Domínguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le hemos quitado algunos minutos a los compañeros de deportes que van a entrar ahora en directo a analizar. Estarán encantados. No lo sé. Hombre, yo creo que por la parte del Tenerife no se merecen esos minutos, porque esta semana nos ha vuelto a decepcionar el Club Deportivo Tenerife, pero hay que celebrar la posición que tiene en estos momentos de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, usted que es futbolero, seguro que está siguiendo la actualidad del deporte canario. Manuel Domínguez, de verdad, muchas gracias. Nada, un placer. Buen día. Gracias. Manuel Domínguez ha estado presidente del Partido Popular en Canarias, contestando aquí a las preguntas de Canarias al Día, a las preguntas de Mírame Televisión. Espero que pasen una feliz noche y, como les decía, les dejo ya en la compañía del Deportes de Radio Marca y de Mírame Sport.